Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. 210, himno número 210. Que lo sabe todo el Padre es mi certitud, y que en gracia Él por mí vela con solicitud. Todo cuanto Dios permita obra para bien, y deseo solamente responderle amén. Que lo sabe todo el Padre, es mi certitud, y que gracia por mi vera con solicitud.
nosotros tu palabra, Padre amado. Gracias por este gozo, Señor, de aprender de lo tuyo, Señor. Ayúdanos a vivir lo que allí se encuentra, Padre amado. Dale mucha luz, entendimiento, sabiduría, Señor, a este vaso que has colocado para expresar tu palabra, Padre celestial. Que sus palabras, Señor, sean de fácil entendimiento, Señor, sean dulces, Señor, y que nosotros podamos comprender y que tú nos des, Señor, la retentiva necesaria para mantenerla no tan solo en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, Señor. Pidiendo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 5 completo de el Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice Dios en su santa palabra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios nuestro, una vez más estamos de pies a la palabra tuya que nos va a suministrar en estos momentos el Espíritu Santo, Señor, instructor y guía, y el que maneja todos los conocimientos del cielo para que la iglesia del Señor sea instruida y capacitada y bien afianzada en los dichos de la boca de tu Hijo. Padre, bendícenos de lo alto en esta mañana a todos los componentes que hoy estamos de aquí, Señor, atentos a lo que nos enseñará en estos momentos la palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, antes busquen ahí en Segunda de Timoteo, el capítulo 3,
capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora fíjese, cuando estábamos empezando este culto, yo les di varias citas, ¿verdad? Y entre ellos estaba esto, ¿no? Y nadie me preguntó. Entonces hicieron algunas interrogaciones de los 7 perfiles del Señor y de los 7 perfiles del Apocalipsis, de la iglesia en Apocalipsis. Hermano, los que estudiamos la palabra no es para que nos enseñoremos de ella, ¿verdad? Ni nos impongamos encima de los otros hermanos que no hayan pasado por estudio más fuerte y entendimiento en las Escrituras. Y aquí en lo original hay una palabra de las 4 principales, ¿ves? Útil para enseñar 1, para redarguir 2, para corregir 3 y para instituir en justicia, ¿verdad? Aquí, ahí dice, en todas las que ustedes tienen ahí, es instruir. Aquí dice instituir en justicia. Entonces, en esa variación, los que leen las Escrituras se equivocan. Ahora, más adelante, en el cuarto, más adelante, dice, para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado, ¿verdad?, en la palabra de Dios para enseñar a otros. Ahora, ¿qué es instituir en justicia? Aquí van 2 ligaditos. Instituir en justicia. Cada nación tiene siempre una institucionalidad, ¿verdad?, aprobada siempre en una asamblea, ¿verdad?, de los 4 componentes que tiene un gobierno, o inicialmente, ¿cuáles son? El ejecutivo, el legislativo, el electoral y el judicial, ¿verdad? Entonces, en el sistema judicial se encuentra toda esa gente preparada, ¿verdad?, cada día leyendo e interpretando. Ahí se aplica la palabra, interpretando todos los versículos, los artículos de la ley que legislaron hace tiempo todos los senadores que ya pasaron, quedó eso, ¿verdad? Ahora, en las Escrituras pasa lo mismo, hermano. No todo hermano está capacitado para instituir en justicia. Eso no quiere decir que ninguno de ustedes no son inteligentes, son súper inteligentes todos los que están aquí, pero no han tenido la oportunidad de que se hayan capacitado. ¿Para qué? Para enseñar entonces en justicia, ¿verdad? Porque la persona cuando enseña en justicia, esa persona sabe de constitución divina, ¿me entiendes? Sabe de artículos divinos, ¿verdad? La palabra de Dios fue dada, hermano, por 40 hombres. Y esos 40 hombres, hermano, a cada quien Dios le dio un don y un tiempo de doctrina. Desde allá, desde Moisés vino Dios, ¿verdad?, instituyendo en justicia, dándole en cada dispensación, y a cada profeta, y a cada rey, y a cada núcleo de ancianos, una ley que no puede ser violada. Y esa ley, el único que la interpreta es ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, el Hijo... Y no puede ser alterada. Claro, en ninguna manera. El Señor Jesucristo dijo, las palabras no pueden ser cambiadas porque todo cuanto está escrito de mí tiene fiel cumplimiento, ¿entiendes? Entonces, yo digo que, ay, hermano, estas cosas son delicadas. Para los que estudiamos teología es una simplicidad. Ahora, como la captamos y entonces la entendemos, tratamos de desarrollarla a los hermanos que no hayan pasado por tantos estudios teológicos, ni hermenéuticos, ni homilética. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hablarte de unos términos que tú entiendas, ¿verdad? Un perfil. ¿Tú sabes lo que es un perfil? Entonces yo tengo que ser simple aquí, pero estoy instituyendo y estoy enseñando a toda la congregación en esos perfiles que ven aquí, no se confunden, porque eso no es nuevo, eso ha sido en toda la vida, ¿verdad? En toda la vida ha sido los 7 perfiles del Señor Jesucristo, toda la vida.
Lo que pasa es que, claro, como hacemos estudios y otros estudios, se nos debía lo principal. Ahora, el Señor simplificaba su conocimiento teológico de Él como Dios a su creación, lo hizo con comparaciones diarias. No todas las parábolas uno tiene que buscar en la interpretación, no, sino lo esencial y lo vital, ¿bien? Para enseñar a otros. Y dice, sin parábolas no. Porque eran hombres sin letra y sin conocimiento, cansados. Primero eran esclavos del imperio, eran pescadores, granjeros, recogedores de higos y de otras cosas. Y a esos 12 llamó Dios. El único que más o menos era medio preparado allí era Judas, de los 12, Judas el que lo traicionó, porque él era senador. Él era político, pero como era el diablo, Dios lo metió en. Ahora, ¿qué resulta? Que aquí, hermano, no se equivoquen cuando realmente no entiendan, pregunten. Cuando yo dije que la iglesia tiene 7 perfiles, hermano, esos 7 perfiles son simples de explicar, porque ¿qué pasa? Que el Apocalipsis es un libro donde se han caído todos los grandes eruditos de las Escrituras. Si ustedes consiguen, se lo vuelvo a repetir por enésima vez, un libro que les explique detalladamente el Apocalipsis, no lo van a encontrar. Siempre van a conseguir, entre comillas, esta palabra. Yo supongo, a mí me imagina, yo creo, fíjate, y eso no es seguridad, y eso no es instituir. Porque duda y una ley que más o menos no tenga asilo judicial es falsa. Entonces, así mismo en la Escritura, hermano, aquí dice, más adelante el complemento, el del 4 en adelante, dice, para que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, ustedes desean ser instruidos en todas las cosas de Dios. Bueno, oigan al que Dios tiene un poquito de avance. ¿Cómo lo digo yo? Porque allá en capítulo 4, versículo del 9 al 11, dice que Dios, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres y entre ellos capacitó, y entre ellos maestro. Y el maestro tiene que ser conforme, capítulo 4 de Pedro, el que enseñe conforme a la palabra, no los argumentos míos ni los argumentos de la sociedad o de la filosofía, no, nada de eso. Tú enseñas la palabra, como encontramos en estas 2 cartas de Timoteo. El Espíritu Santo exhortaba a Timoteo, enseñas la palabra, predica la palabra, seas idóneo con lo que tú estás aprendiendo, sea idóneo, igualate a otro también, sencillo en una forma. Y así es como uno edifica al hermano que menos tiene conocimiento. Cuando yo me constituí y lo sostengo que yo soy tibio, porque yo no soy ingreído delante de ustedes, yo me mantengo tibio para crecer en caliente, y ustedes también manténganse tibios, creciendo en la gracia. Si ustedes dicen que son calientes, oye, entonces son una lumbrera todos aquí. Entonces, ¿para qué subo yo aquí? Entonces véngase todas las lumbreras y enseñen aquí lo que no son. Y no son sinceros en preguntar y entonces andan comentando por ahí. No callan, no oigan al espíritu malo. Aquí hay muchos demonios en las paredes, en las columnas, en el techo. No vayan a creer que el diablo le está saboteando la vida a cada uno de nosotros, hermano. Empezando por mí, este libro es difícil. Yo mismo, mira, tengo que pedir luz y buscar todos los contextos del Antiguo Testamento para morir aquí en el Apocalipsis, porque es la única forma de entender el Apocalipsis, entender el Antiguo Testamento. Y cuando uno entiende el Antiguo Testamento, entonces puede venir con claridad, transparencia al Apocalipsis. ¿Entiendes? Aquí vamos a ver en este capítulo 5 una cantidad de cosas, ¿verdad?, que están en el Antiguo Testamento. Pero Juan, judío instruido, capacitado, súper maduro y con doble poder del Espíritu Santo, Dios lo tomó, ¿verdad?, como siervo. Enseña a mi siervo, dice la historia, no está
que Juan, yo se lo he repetido bastantes veces aquí, que lo llevaban en un catre, 4 hermanos lo llevaban en un catre y lo sentaban en la congregación y a él explicaban, hermanos, y yo oí y vi y miré, hermanos, y el ángel me enseñó y me llevaba para acá, hermano, y me llevaba para allá. Y así Juan le explicó por qué los judíos que eran rebeldes a la gracia que estaba empezando la iglesia no creían en muchas cosas y era necesario que Juan, ¿verdad? Como judío creyente en el Señor Jesucristo, que conoció a él personalmente y se recostaba en su pecho, ¿verdad? Y llegó muchos años, casi 100 años, enseñara a toda aquella gente que eran esclavos del imperio, ¿verdad? Y muchos de ellos eran esclavos del imperio y no tenían mucha oportunidad de leer. Y además de eso, no estaban capacitados en la escritura del Antiguo Testamento. Y esto es una maravilla, Señor, que Juan haya quedado y el Señor lo tomó porque el Señor lo tenía reservado para él. Vio los perfiles del Señor Jesucristo, Juan los vio, ¿verdad? Porque él es uno de los 4 evangelios y él está dando un perfil. El evangelio, él es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entendieron el evangelio de Juan y en las 3 cartas y en el Apocalipsis, el Señor Jesucristo, eso que los testigos de Jehová dicen que es el ángel de Jehová, no, él es hijo de Dios, ¿no? El hijo de Dios en la tierra, pero él es Dios, porque en la dualidad que vemos en el perfil del Señor Jesucristo en los Hechos de los Apóstoles, ahí Pedro lo manifiesta y Pablo lo manifiesta, Dios, Jesucristo, Dios. Entonces, hermano, mira, nosotros debemos ser sencillos y en estos tiempos estudiando la palabra. Dios no engaña a ninguno. A medida que uno va, yo se lo recomiendo a usted, orando, leyendo, pero privadamente, uno va reteniendo. Y después cuando uno lo medita, lo guarda ¿dónde? En el corazón. Llega el momento que ese corazón se pone dulce como la miel. Y llega el momento que en unas exposiciones o explicaciones uno saca, como dijo el Señor Jesucristo, el buen hombre saca de su corazón, ¿qué cosa? Las cosas antiguas y cosas nuevas. Eso, hermano, eso no es nada extraordinario, eso es sencillo. Dios no engaña a nadie, hermano. Mira, póngase moca, hermano. El diablo está en pintura aquí y en sus casas, y cuando estén estudiando el Apocalipsis, más todavía. Cuando uno se descuida, uno cae en el hoyo, porque mira, eso que dice ya Pedro, segunda de Pedro, versículo 8, dice, no, el león anda como. Eso es a cada momento. Vamos a dar un poquito de repaso a ese capítulo. Sí, vimos la semana pasada el primer versículo y el segundo, y el cuarto también lo vimos. Vamos a desarrollar en breve desde el 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Uno de los del antiguo tiempo? No, de los 12 apóstoles. Porque como Juan está aquí metido, fíjense lo que no es vanidoso Juan. Y yo me vi lleno de vestidos de gloria y con corona y premio. Yo estaba en medio de Juan. Juan era con su humildad. Dice, yo lloraba. Él tenía un deseo de ver qué era lo que el Señor, porque vienen ahora, como yo le dije la semana pasada, de aquí en adelante viene lo que se llama, lo que encontramos en todos los libros. Viene la justicia y viene el juicio. ¿Qué diferencia hay la justicia y el juicio? La palabra justicia, Dios le prometió el capítulo 12, oigan bien, presten atención. El capítulo 12 de Génesis, Dios se le apareció a Abraham. ¿Qué le dijo? Yo lo repito aquí como loro. ¿Qué le dijo? Sinceramente, todo. Ajá. Y entonces Dios le había prometido a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Hizo pacto con él. ¿Y qué resulta? Que de ti saldrán entonces naciones. ¿Pero naciones de qué? Porque él era de qué procedencia. Y vino a pernotar y a vivir toda la vida. ¿A dónde? Como judío, hermano, como israelita. Y entre ellos ya él traía la promesa de Dios en sus lomos de los gentiles, ¿no?
O sea, de Abraham salieron entonces una lista, una gama, una línea de qué, unos genes de qué, gentiles y judíos, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque tuvo a Isaac su hijo y tuvo a Jacob su hijo. Entonces, ¿qué más? Además de que tuvo a Isaac su hijo, ¿qué más tuvo Abraham? Y los demás. Dice que tuvo 4 esposas. ¿Dónde eran ellas? Eran cananeas, gentiles, no eran judías, hermano. Entonces Dios mezcla. Empezó, como vimos el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Ahí vemos la sierva. Ahí vemos la sierva de Abraham en Sara, ¿no? Entonces ya vemos, vemos la bendición que Dios trajo de allá, ¿verdad? Y entonces, además de Sara, Abraham, por imposición de la esposa, bueno, prácticamente tuvo otras mujeres de las cuales le engendró hijos. Y viene una mezcla de la sangre semita, a quien Dios le había prometido de Jafet en adelante, la genealogía pura del Señor Jesucristo. Entonces viene allí una línea mezclada en toda la historia, en 6.000 años, hermano, viene mezclado, no se le olvide, gentiles y judíos. Lo que pasa es que los judíos israelitas, por decirlo así, por no entender la ley de Dios, se desviaron, hicieron pacto ¿con quién? Con lo que Dios no les había mandado, y que Dios les decía: manténganse limpios para yo cumplir en ustedes lo que les he prometido por pacto de sangre. De ellos, claro, ellos hicieron lo que mejor les parecía, ¿no? Y bueno, pero sin embargo Dios ha mantenido en secreto 2 cosas, ¿ves? Gentiles y judíos. Gentiles y judíos. Entonces, cuando nosotros vemos en las Escrituras, que estamos estudiando eso por partes, ¿no? Los 7 perfiles, nosotros vemos en las Escrituras, como está aquí el capítulo 5, que dice, y uno de los ancianos me dice: no llores, porque era Juan que estaba metido en estos 12, dicen unas escrituras, y no es así. Entonces, en estos 12 que estamos metidos aquí, está únicamente una línea de apóstoles, de 12 apóstoles, pero esos 12 apóstoles están mezclados. Igualmente que los 12 israelitas están mezclados. Entonces la iglesia de Dios está mezclada, gentiles y judíos. La promesa de Abraham fue que en ti serán benditas todas las naciones. Claro, y entonces yo lo cito eso ligeramente porque el tiempo corre, pero es una genealogía que viene sin interrupción por parte de Dios. El hombre sí la ha interrumpido. Y los que estudian ligeramente sin tener las bases se equivocan cuando llegan al Apocalipsis. Y estos 24 ancianos que están aquí están mezclados, 12 israelitas y 12 judíos, pero esos 12 israelitas estaban, y estos 12 apóstoles están mezclados. Entonces se está cumpliendo la promesa de Abraham. Entonces aquí tenemos el segundo perfil de la iglesia. Ya Dios venía rescatando alma, y las iba agregando al seno de Abraham, y del seno de Abraham los pasó a lo que se llama al paraíso en el Antiguo Testamento. Después viene entonces la gracia, los apóstoles a desenvolver la gracia de Dios, ¿verdad? Que tenemos hoy el tema, la gracia de Dios. Mezclados como por la sangre. Claro, por la sangre y por religión también. O sea, por el ADN. Claro, judíos con gentiles. Pero esos apóstoles son los 12 apóstoles que anduvieron con Jesucristo. Claro. Pero por el ADN, por la sangre, venían mezclados judíos Pues con eso, así que se toma eso, para no hacer diferencia. La carta Filipenses dice que el Señor Jesucristo, con su poder de gracia, quitó la pared intermedia que impedía que esa rivalidad que existía entre los judíos por desconocer el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, y entonces le tenían ¿a quién? A los gentiles. Claro, y no hay, en la tierra no hay sangre pura. Viene porque después que Dios, oigan bien, después que Dios
eliminó en la torre, debe haber un solo idioma, un solo color y un solo tipo de sangre. Hizo 4 mezclas de sangre, 4 colores, ¿entiendes? Lo hizo Dios allí. Entonces, y una pregunta, hoy en día las 12 tribus de Israel que aparecerán nuevamente en este continente. Lo vamos a ver ya en el capítulo 7 cuando lleguemos allí para explicarlo ampliamente, porque anoten ahí también, yo se lo voy a dar ahorita para que lo lean con calma. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que lo vamos a ver más adelante. Pero yo se los dito después, pero oigan bien, porque yo soy aquí muy torpe enseñando. Pero oigan bien esto. Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando ustedes ven esta mezcla, hermano, uno tiene que mirar, oye, ¿por qué viene eso? ¿Por qué esta confusión que aquí se presenta por lo menos el Señor Jesucristo como en el capítulo 5, ¿verdad? Y vi uno de los ancianos y me dice, no llore, aquí el león de la tribu de Judá. Entonces, allá en Génesis, fíjate, en Génesis 49:10, en Génesis 49:10, en Génesis 49:10 aparece ya cumpliéndose lo que Dios le había dicho a Jacob. Y entonces, ¿qué pasó? Jacob entonces llegó y mira, Jacob llegó y dejó esa profecía y se murió y nadie le paró a eso hasta que llegó el momento del cumplimiento. Y aquí se está cumpliendo, aquí se está cumpliendo. He aquí que nacerá, hoy aquí, nacerá de la tribu de Judá un león. Significaba que ya el Señor Jesucristo, que aparece aquí en el Apocalipsis 25 veces como cordero, ahora se presenta aquí como un león tomando de la mano derecha del Padre. Esto que vemos, cuando ustedes vean ahora el león de la tribu de Judá, ya es el Señor Jesucristo tomando ¿qué? Una autoridad férrea, ¿verdad? Y como dice aquí, venciendo, hermano. Entonces, en esto de venciendo, hermano, nosotros tenemos que verlo, que Él le dijo a los apóstoles, cuando estaban allá en el libro de Juan, y Él les dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Y por eso Él públicamente le dijo a varios, ¿quién me redarguye? Nadie, ¿verdad? Porque era intachable en dicho y hecho, ¿verdad? Y lo que a mi Padre siempre le agrada, eso hago yo, dice. Y entonces, Él es el digno único, hermano, de tomar este libro de la mano derecha del Padre. Y aquí se está representando, y hay un cuadro que se cumple del libro de Daniel, capítulo 13, 7:13, ¿verdad? Se está cumpliendo aquí esto también, para que vean que Juan, como sabía las escrituras, estaba enseñando a sus hermanos allá en la ciudad de Éfeso y a otras pequeñas asambleas que iban allá. Y Juan el viejito le decía, hermanos míos, esto se está cumpliendo así, y le citaba las escrituras. Y la iglesia fue edificada en grandes fundamentos, en grandes enseñanzas. Bien, en ese entonces. Ahora, si el león de la tribu de Judá es el que toma el libro, el 5, ¿ve? La raíz de David, que eso lo encontramos también en el capítulo 11 del libro de Isaías, que se está cumpliendo, el Señor Jesucristo que viene de la descendencia de David, la promesa que Dios le dijo a David, de ti siempre habrá una persona que se sienta al trono. Y el Señor Jesucristo se lo ratificó a ellos allá en Mateo 19:28. Ustedes que me han seguido, que han dejado todo, ustedes serán tomados para que gobiernen ¿qué? Como reyes, mira, como reyes para regir y gobernar al pueblo de Israel. Que por 1000 años los 12 apóstoles, de uno que Dios va a tomar de allí, según las escrituras dice que es David. Ahora veremos entonces, si ustedes no entienden nada de esto, que está un poco medio embrollado, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Siempre pongan atención la palabra 7.
Ahora, eso sí, ¿verdad? Porque significa ¿qué? Perfección, hermano. Significa perfección. Significa perfección. No se les olvide, hermano, que lo que yo está hablando aquí no es únicamente cosas escritas así como bonitas. Esto hay que tomarlo en mucha seriedad. El versículo 6 dice, y miré, y aquí, en medio del trono de los 4 animales y en medio de los ancianos, estaba un como inmolado, un cordero como inmolado. ¿Qué significa eso? ¿Ves? Significaba que estaba un cordero como inmolado, pero fíjense esas cosas. Inmolado, estaba de pie, o sea que no estaba muerto, estaba vivo, como lo encontramos en el primer capítulo de aquí del Apocalipsis, el versículo 8. He aquí, digo yo, he aquí, yo he vencido, estuve muerto y vivo, y tengo las llaves del infierno, del infierno, de la puerta del infierno. Entonces, nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor Jesucristo, como Dios, tiene toda la autoridad desde allá. Y observen ustedes, hermanos, sencillamente, que todo cuanto vamos a encontrar aquí en este capítulo está citado en el Antiguo Testamento, para que se interesen en el estudio. Y Pablo aquí, Juan aquí, lo está citando, ilustrándole a los hermanos. Y todos esos hermanos se maravillaron oyendo a Juan, porque ellos habían descuidado la lectura del Antiguo Testamento. Bien, y el Señor muchas veces le dijo, ignoráis las. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Ningún miembro de esta asamblea debe de ignorar. Ningún miembro de esta asamblea no debe descuidar los estudios. Como dijo el Señor, todo conviene. Pablo se lo dijo a los romanos. Todo me conviene, pero todo no es lícito. Entonces, tomando de lo bueno siempre, es cierto. Ahora fíjense, aquí dice, dice, y como un cordero inmolado el Señor Jesucristo. Ahora fíjense, hermano, ¿cómo es posible que nosotros tenemos, vamos a leer la segunda parte, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra? Fíjense que aquí el cordero inmolado está unificando por primera vez y nos está enseñando a nosotros por primera vez, como lo enseñó Juan a la iglesia primitiva, que ya los 144.000, los 12.000 y 12.000 que representan a la iglesia en el primer perfil, habían judíos y gentiles, y que todos fueron redimidos ¿con qué? Con la sangre que derramó el Cordero. Bien, y esa es la unificación que Dios está haciendo, porque los judíos no aceptaron al Señor Jesucristo, sino aquellos que dijo el Señor Jesucristo, muchos son llamados, y aquellos que oyeron su llamado, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré. Aquellos fueron alcanzados por la sangre y la gracia del Señor Jesucristo y fueron sumergidos en la sangre del Cordero. Y aquí aparece ahora una gama de israelitas glorificados, representando a todos aquellos judíos israelitas que en el pasado y en el presente vinieron a creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y el Cordero inmolado aquí, bueno, está favoreciendo tanto al mundo gentil, que son los 12 apóstoles de acá, del Nuevo Testamento, que fuimos todos limpios, ¿qué? En la sangre del Señor Jesucristo. Y es por ello que inicialmente en el primer perfil aparecemos allí 12 ancianos del Antiguo y 12 ancianos del Nuevo. Ahí está la iglesia en pleno desarrollo, el capítulo 4. Pero aquí en este segundo perfil falta un ajuste para el capítulo 4. Este capítulo 3, 5, falta un ajuste para el 4. Sí se está viendo la iglesia en su totalidad, pero le falta ¿qué? Ahora, yo les dije la semana pasada 2 veces que la novia cuando se está preparando, antiguamente las abuelas ¿qué hacían?
Le iban remendando el vestido de la novia, poco a poquito le iban poniendo un encaje por aquí, otro encaje por aquí. El vestido de la novia, hermano, está en 7 perfiles aquí para que el Señor la tome como esposa, cuando esté vestida dignamente. Ya lo veremos, hermano, hablando en esta forma figurada. La está preparando. Ahora fíjense aquí en esto, como un cordero inmolado, dándole a entender a un creyente israelita, incrédulo, mira, aquí están mis hermanos de mi nación, metidos, representados, como le decía Juan a ellos en el primer, aquí están representados todos aquellos judíos que se arrepintieron de sus pecados, porque la mayoría de los judíos no creían en el Señor Jesucristo como el cordero pascual. ¿Entiendes? Entonces, claro, no lo creyeron. Entonces fue un esfuerzo del Espíritu Santo a través de Juan, y los que fueron iluminados pudieron predicar. Y siempre en todos 20 siglos, judíos y gentiles son lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Y nadie hay en la iglesia que no haya sido judíos y gentiles. Y termina allá el Apocalipsis, que lo veremos con mucha sencillez, judíos y gentiles. No se les olvide. Por eso es que hay esta unión aquí, ¿verdad? Como un cordero inmolado en medio de estos 24 ancianos. Y estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa estos 7 cuernos? El Antiguo Testamento también. Habían unos, oigan bien, en el tabernáculo había un altar de ¿qué? ¿Y qué tenía eso? En cada esquina tenía un cuerno. ¿Significaba cuerno de qué? De redención. Y eso era únicamente para, Dios lo mandó con el propósito que Moisés, de acuerdo a lo que Dios le dio, que ese altar de sacrificio llevara esos 4 cuernos allí, dando a entender los 4 puntos de la tierra, que todos tienen acceso a la gracia de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Para todo el mundo, los 4 puntos, ¿verdad? Los 4 cuernos allí en el altar, y 7 poderes, porque el único que tiene poder para salvar es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y como es el número 7, el número 6 no va para Dios así. No hay hombre que dé la salvación. ¿Sí? Dice 4 cuernos porque representan los 4 puntos cardinales, pero aquí dice 7 cuernos. Bueno, porque aumenta ya. ¿Qué representan estos 4 cuernos? Aquí dice 7 porque dando a entender los 4 puntos cardinales por toda la tierra. ¿Y quién puede a todas las razas expandidas por el mundo entero? El que tiene el poder número 7, que es el Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo ahora? Ya, o sea, que los 4 cuernos y los otros 3 cuernos... Para el mundo entero. Aquí no lo dice. Clarito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Bueno, el Señor Jesucristo con su poder, el único que puede salvar. Entonces resulta, hermanos, que si vemos esto, resulta que judíos aquí que no confiaron en el Señor, bueno, aquí está demostrándolo en el libro del Apocalipsis, en el primer siglo, cuando la iglesia se estaba formando. Aquí sencillamente y simplemente hablando, los 4 puntos de la tierra, repito, tienen acceso a esos 7 poderes de Dios manifestados en la persona del Señor Jesucristo. No se le olvide que Él toma del Padre en la mano el libro, ¿no? El Padre le da todos los poderes. Capítulo 12, versículo 31 de Juan dice: y el Señor Jesucristo recibió el poder del Padre de juzgar, tanto de salvar por la línea de justicia, que tanto como condenar por la línea de juicio, que lo vamos a ver el juicio en el capítulo 6. Y estamos hablando de justicia. ¿Por qué? Porque si vemos esta liga aquí, ¿cómo es posible que estén ligados los judíos y los gentiles que tanto se odiaban? Bueno, el Señor ligó todo. El Señor unió todo. ¿Verdad? ¿Entiendes? En la cruz. Ahora, el pueblo hizo uno. Entonces, cuando uno viene leyendo poco a poco, el Apocalipsis lo coteja siempre con lo que Dios nos
nos previno allá. Lean acá primero. El Señor Jesucristo dijo, lo que yo siempre repito aquí, escudriñar. Porque ellas qué? El quien no escudriña la Escritura, mira, vive siempre en la ciega y creyendo muchas cosas que no. Ahora les repito por enésima vez. Yo le dije que el Señor Jesucristo cuando se fue, dice, yo os enviaré al Espíritu Santo, el cual tomará. Una vez que el Espíritu Santo en 2000 años ha hecho el ministerio de persuadir a la humanidad por los 4 puntos cardinales, digamos, ¿de qué? De 3 cosas, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo cuando cumplió ya, y va a cumplir esa meta que ya la tenemos representada en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 24 le dije, y la tenemos aquí, bueno, el Espíritu Santo cumplió su misión ya en el Apocalipsis. Y entonces en el primer capítulo vimos un trono establecido al Hijo y al Espíritu Santo. En plenitud se llama el Espíritu, en plenitud. El Señor Jesucristo aquí tenía 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus, que significa la unificación de ellos, ¿verdad, hermano? En la gracia hacia el hombre. Claro, es un poco medio para ustedes complicado entenderlo así simplemente, porque hay que repasar siempre esto. Repásenlo y ustedes verán que lo van a entender. Entonces, el Señor Jesucristo está aquí salvando, presentándole en el primer siglo salvación a una dualidad de hombres incrédulos, gentiles y judíos. Eso es lo que dice aquí este capítulo 6, versículo 6. ¿Está bien? Ahora dice el 7. Cuando él habla de que él estaba llorando mucho, aún sabiendo de que ya existía el rey de Judá, que existía nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión ya, que había pasado, que era el único digno de haber esos sellos, pero ¿por qué él lloraba ya si ya había el conocimiento? Tú sabes lo que pasa, mira, eso es importante, porque fíjate tú que el alma tiene allá un formato de pensar, de sentir, de llorar. Oye, eso es maravilloso. Y yo lloraba mucho, cosas que muy poco la vemos, sino que nosotros sabemos que Jeremías era el profeta llorón, pero en cuerpo, pero aquí en espíritu, hermano, eso es una maravilla. Y él, como no veía, porque el ángel proclamaba, ¿quién? No encontraba a nadie, hubo un espacio allí. Y como había un espacio, él quería ver el juicio que Dios iba a desatar sobre la humanidad, porque ya viene algo muy especial que lo vamos a ver en el capítulo 6. Aquí vemos nosotros, primero la justicia, porque el juicio viene para el capítulo bien. Entonces aquí lo que queremos es que llamemos la atención, la justicia que Dios le está haciendo cuanto le prometió a los descendientes de Abraham, hermanos, judíos y gentiles, no separados. Hay muchos teólogos, hermano, hay muchos libros que dicen que el Apocalipsis es únicamente para ¿quién? Y eso es falso. ¿Falta de qué? De conocimiento y de lectura. ¿Cómo dice el 7? Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahora fíjate, ¿ves? Otra explicación más transparente para que entendamos. Y es de que los 24 ancianos que pertenecen prácticamente a la iglesia gentil, ¿verdad? Y los 24 ancianos que pertenecen a la iglesia antigua o al pueblo antiguo, por no decir iglesia, al pueblo antiguo. Entonces, ¿cómo es posible que todos tengan vestidos de blanco con coronas y todo, y tengan el incensario y tengan haciendo oraciones y perfumes y sobre todo tocando el arpa? ¿Saben ustedes lo que significa esa arpa? Ese era el instrumento más importante de los judíos, o sea, más emblemático. O sea, se dice el instrumento nacional de los judíos. Ajá. Ahora fíjense en la liga que usted aquí, los judíos creyentes están compartiendo con los gentiles el arpa, que únicamente, porque
Por lo menos Venezuela, ¿cuáles instrumentos? Los instrumentos, el arpa 4, y en Chile el violín, ¿no? Y en Colombia el acordeón. Entonces, ¿qué resulta? Que cada nación tiene un instrumento, muchos, pero siempre hay uno que lideriza el instrumento nacional de la nación. El arpa, hermano, es el instrumento nacional de los israelitas desde la época de la esclavitud, copiados de ellos, de sus hermanos esclavos en Egipto. Y salieron de allá con un deseo y entonces crearon el arpa como instrumento nacional para alabar a quién. Todos los salmos hablan, entre ellos David, ¿verdad? David vivía con su instrumento. Ahora lo que nos llama la atención para que veamos la sorpresa que Dios nos está enseñando, que tanto la liga de gentiles y judíos están en una misma tónica, en una misma armonía, con un arpa, blin, 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 alabando a Dios, cada uno de ellos. Tenían, pero fíjate, los gentiles tenían el arpa también, porque cada uno tenía, fíjate la sabiduría de Dios a Juan, para que no, y los judíos únicamente tocaban el arpa, no, cada uno tenía un arpa. Entonces nos está representando que la iglesia en una forma global, recogida por Dios, está alabando a Dios allá arriba, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en su plenitud, están allá arriba ellos. Hay teólogos que dicen que los judíos tienen una iglesia aparte, no pertenecen No. Bueno, es lo que estamos hablando, no por ser exagerado. Estamos hablando, hermano, de que hay teólogos muy ingreídos, de los cuales Pablo llama los hinchados. Siempre ha habido en la Escritura hinchados, la cual Dios dice, déjamelo a mí, porque todos estaremos, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Y cada quien dará razón de lo que haya dicho bueno o malo. Cuidémonos, hermano, de siempre no decir cosas que no están. Bien. Entonces, Dios le dirá a muchos siervos malos, ingreídos, inútiles, mira, ¿quién te mandó a interpretarle la palabra cuando yo decía el que la quite, el que le quita o le añada? Hay una unión, arpas, ya no se lo olvide, significa que lo está hablando ya Dios aquí, para que veamos que el capítulo 3 y el capítulo 5 se están uniendo, dos perfiles ya, hay un poquito más de aclaratoria por parte del Espíritu en Juan, y Juan como siervo a sus siervos de Dios, a los siervos de Dios, aclarándole el panorama. Los 7 espíritus es la perfección del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Significa que Dios recogió ya de la tierra al Espíritu Santo. Dios recogió en el primer capítulo al Espíritu Santo. No lo vimos en el primer capítulo. Y vi un trono establecido y estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo en plenitud. Plenitud significa lo máximo estaba allá arriba. Allá aquí abajo no hay. Es por ello que les voy a dar ahora todo esto que tengo aquí para que se lo lleven y puedan meditar en su casa. Y les dije que leyeran el capítulo 24 de Mateo ya en una forma más familiar, doméstica, sencilla, ¿verdad? Entendible. Dios inspiró a Moisés para que Moisés le explicara a la nación naciente, Israel, a Israel que estaba en el desierto, en el capítulo 40 y 24, la iglesia en pleno, hermano. Léanlo ahora en su casa, porque ustedes, mira, y el domingo que viene me van a hacer preguntas. Aquí tengo, se lo voy a dictar ahorita. Mira, y vino y tomó el libro y vi el que estaba sentado en el trono y en la mano derecha tenía un libro. ¿Qué es esos libros? Lo vamos a ver, hija, en las 7, ese libro están los 7 sellos que vamos a ver en el capítulo 6. Estoy hablando de 2 cosas, presten atención. Justicia. Después viene lo que se llama los 7 libros. El libro va a desatar 7 sellos, que significa entonces los juicios. Y como eso está una cantidad de cosas en la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, tengo que llevarlo con calma, porque mucha gente confunde la palabra justicia con juicio, van paralelos, suenan igual, pero Dios dice no hagan. Ahorita aquí Dios nos está presentando a la iglesia un perfil de justicia, ¿entiendes? Para que veamos que Dios no hace de persona, ¿verdad? Y entonces está salvando tanto a judíos
porque es el segundo perfil de la iglesia que está aquí en el capítulo 4. Pero como a ese vestido de la iglesia le falta el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Otra jata allí. Ahora fíjese, pues, otra cosa más, hermano. Busca ahí el capítulo 33 de Deuteronomio. Búsquenlo, hermano, por favor. Búsquenlo. Capítulo 33 de Deuteronomio. El último versículo del 33 de Deuteronomio. Capítulo 33 de Deuteronomio. El último versículo. Versículo 29. Ajá. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Ajá, la última parte de nuevo dice, y cantaban un... Cántico nuevo. ¿Para quién era ese cántico que Dios le dijo a Moisés? Moisés, prepara ese cántico y se lo repite a los israelitas, para que en todo, fíjense que Dios, todavía a Moisés le faltaba poco para morir, y Dios mandó a preparar a Moisés un cántico, hermano, de dolor, de angustia, de penalidades y de todo lo que ha pasado en 2800 años la nación de Israel. ¿Por qué? Porque violaron la ley de Dios. Y Dios con anticipación le dijo, y Moisés le dijo, y aprendan este cántico de memoria, y donde quiera que estén siempre recordarán este cántico que preparó Moisés para la nación. Los interesados que aprendieron se lo sabían de memoria. Y entonces en todas esas 2800 años hasta ahora han pasado, hermanos, y los israelitas están justamente esparcidos ¿por dónde? Por el mundo entero, aprendiendo cantando secretamente parte de ese cántico. Ahora son únicamente ¿quiénes? Los judíos, nada más, los judíos. Ahora, fíjense ustedes la maravilla de la liga de Dios, de la gracia, judíos y gentiles, que también los 24 ancianos están cantando el cántico. Hay una unión. Ahora todo cuanto ellos desearon está cumplido en el último versículo que acaban de citar. Oh Israel, ¿cómo es? Pueblo santo, salvado. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Ajá. Escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus... Se está cumpliendo. Aquí Juan le está diciendo a este pueblo, se está cumpliendo. Y nosotros estamos leyendo, benditos son, mira, 2000 años, se está cumpliendo, hermano. Y que los gentiles entremos a cantar ese cántico. No el viejo, sino un cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? Alabanza al Cordero, el Cordero y al Cordero y al Cordero. Ya no era antiguamente a Jehová, a Yahvé. Nos redimiste de todo. Fíjate, cumpliendo la promesa que Dios le prometió a Abraham, de ti saldrán naciones, etcétera, etcétera. Y eso están aquí unidos en los 24 ancianos, alabando a Dios en el cielo, hermano, como iglesia. Unido, ya no hay separación, judíos y gentiles cantando un cántico nuevo, ya no el viejo, porque ya Dios hizo justicia en la cruz, para judíos y gentiles. Por eso es que vemos esta unión. Digno eres de tomar el libro, de abrir tu sello, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y reinaremos, y aquí nos quedaremos. Ahora busquen ustedes
Busquen ustedes para que vean cómo Dios cumple la escritura. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora fíjate, los 24 ancianos aquí en el versículo 6, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cuándo los gentiles fueron reyes y sacerdotes para Dios? Nunca. Por primera vez Dios aquí está resaltando a los creyentes y está cumpliendo su promesa allí en el libro de eso, en el pacto que hizo Dios con Moisés y los sacerdotes. Y esto se está cumpliendo aquí en esto, hermano. Para que veamos que nosotros entraremos, esta es la justicia, Dios haciéndole a los judíos, cumpliéndole lo que le prometió. Y todos aquellos cuando nos hayamos anexado al llamado de Dios, seremos reyes y ¿cuándo seremos sacerdotes y reyes? Ahorita que somos sacerdotes de Dios. ¿Cómo sabemos que es sacerdote? Y esta es una batalla. Porque ejercemos, ¿verdad?, el culto, predicamos el evangelio, adoramos a Dios, atributamos alabanza y predicamos al prójimo la bienaventuranza de Dios. Sean salvos antes que venga y nos arrebate. Entonces, ¿qué resulta? Como sacerdotes intercedemos también por todos los hermanos de la familia y sobre, fíjense ustedes, reyes y sacerdotes. Y aquí nos quedamos, hermanos, para que veamos que esto lo está tomando Juan. Esto tiene otros versículos muy importantes que lo vamos a repotenciar el próximo domingo y a cotejar. Y viene el gran capítulo 6, que es cuando veremos entonces el juicio. No la justicia, el juicio, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿sabes? Si ustedes se dan cuenta, apenas entendieron, mira, apenas traje 2, 4, 6, 8, 10 citas nada más. Ese es para que puedan cotejar que en estos dos perfiles se está cumpliendo lo que Dios había profetizado por medio de sus profetas. Y eso no es nuevo, no es cosa nueva. Bueno, el capítulo, eso se está cumpliendo, el capítulo 19, ¿no? ¿Lo están anotando? Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Se está cumpliendo en esto que estamos leyendo, ¿verdad? Y en Génesis 24 está en formación. Y Génesis, hermano, tienen que leerlo varias veces para que lo entiendan. Génesis 24. Génesis 24. Ahora se cumplió en su totalidad, de arriba a abajo, el Salmo número 2. Se está cumpliendo aquí. Léanlo con calma. Un versículo importante del Salmo 141 en cuanto a estos salmos que están aquí en un perfil de la iglesia, segundo perfil de la iglesia. Isaías 53, versículo 7 se está cumpliendo aquí 100%, hermano. Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías 53, 7, Isaías 11, 1. Ahí está la plenitud de los 7 poderes que se le está dando al Señor Jesucristo cuando agarró ese libro. Y aquí hay un versículo que me recuerdan en la semana que viene, porque se lo tengo que explicar. Daniel 2:44. Ahora, para que entiendan algo gráfico de adorno, como dice la carta a Tito, ¿no? Entonces, segunda de Crónicas, el capítulo, pueden leer 3 capítulos para que puedan entender 5, 6, 7 capítulos. 5, 6, 7 capítulos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes van a entender en una forma gráfica, material, cómo Salomón, que es un tipo del Señor Jesucristo edificando la iglesia, cómo adornó el templo único. Entonces, lo mismo hizo el Señor Jesucristo en el Apocalipsis, que termina ya con una ciudad hermosa, llena de piedras preciosas. Y es bueno que tengan una idea visible, palpable, humana, de cómo Dios explica las cosas para que la entendamos de una forma espiritual. Aunque después que estemos con Él, esto se hará material también. En segunda de Crónicas, capítulo 5, 6, 7. Y Hebreos, capítulo 4. Bueno, hermanito, que Dios bendiga su... Amén.
Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.